Gracias, Padre, y agradecemos el privilegio, Señor, de poder servirte, Señor, y poder estudiar tu palabra, Señor. Quita cualquier estorbo, Señor, que impida el meditar en ella, Señor, y bendícenos en esta mañana. Te lo pedimos y te agradecemos por fe, en el mismo nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir a todos los chiquillos que pasen al frente, por favor. Qué gusto me da estar aquí con ustedes. ¿Y qué creen? Voy a hacer una pequeña pausa con los niños porque lo que les voy a platicar a ustedes, si los platiqué a los adultos hace rato, estamos tomando el curso de membresía y todos son invitados, ¿verdad? El día de hoy aquí en la iglesia vamos a hablar, bueno, aquí en el culto, mientras ustedes están en su clase, nosotros vamos a hablar acerca de la fe. ¿Ustedes saben qué es fe? ¿No saben qué es fe? Fe es creer, ¿ok? Si ahorita yo les digo, siéntense, ustedes se sientan, siéntense, ustedes como que dicen, ay, pues no hay una silla, ¿cómo me voy a sentar? Pues me siento en el piso, ¿no? Pero ustedes se sentarían en el piso porque saben que el piso los va a sostener, ¿a poco no? Cierto, ¿verdad? Pero si tú piensas que aquí atrás de ti hay una silla y te sientas, ¿qué pasa? Te caes, ¿verdad? Porque no hay una silla. Entonces te resbalas y te caes. Bueno, les voy a contar una historia que les platiqué hace ratito a los adultos en la clase y también se las platicó mi esposo el martes, porque esta clase también se da por internet para los que no pueden venir a las 8:30, haciendo un pequeño spot, ¿verdad? Pero ahí les va. Una vez había un señor que sabía hacer malabares. ¿Ustedes saben qué son los malabares? ¿Sí? Bueno, este señor podía caminar sobre un hilo, sobre un alambre y hacer esto así. Bueno, imagínense que él tenía que hacer eso. Y en una ocasión dijo, lo voy a hacer en las cataratas del Niágara. ¿Ustedes saben cuáles son las cataratas del Niágara? Son como unas fuentes que caen así, pero caen durísimo y se escucha el estruendo del agua que está cayendo, y es un lugar muy peligroso porque aparte el aire corre muy fuerte y él podría caerse. Y entonces puso un cable de lado a lado de las cataratas y él caminó sobre el alambre. ¿Y qué creen? No se cayó. Y luego dijo, y voy a hacer algo especial, que les quede claro, ¿no? Y entonces dijo, voy a subirme en una carreta a mi esposa. Y todos, ¡oh! ¿Creen que pueda pasar del otro lado con mi esposa? Y todos dijeron, ¡sí! Bueno, todos dijeron, no, sí puede, ya pasó solito, ¿verdad? Se atreve a subir a su esposa, pues sí pasa. Y entonces él caminó del otro lado y de regreso con la esposa en la carreta. Y luego, ¿qué creen que les dijo? ¿Alguien cree que en la carreta puedo subir a alguien más y pasar del otro lado? Y todos, ¡sí puedes! Y todos creyeron. Y entonces, ¿saben qué pasó? Les digo, bueno, los que dijeron que sí, ¿quién se anima a subirse? Y todos dieron un paso para atrás. Y dije, no, pues no, ¿verdad? Es que yo no me subo. ¿Tú te subirías a la carreta? No, ¿verdad? No. Pero ¿sabes qué? Dios también nos anima a que nosotros le creamos a Él. Una cosa es creer que Él puede pasar con la carreta y con muchas personas encima, ¿verdad? Pero creerle es que yo digo, pues si lo puede hacer, yo me subo, ¿verdad? Eso es creerle a Dios. Y la historia que el pastor va a platicar el día de hoy con la iglesia habla de muchas personas que, aunque no se portaban bien, aunque eran malos, aunque a veces cometían errores, aunque a veces incluso hubo alguien que cuando Dios le dijo, oye, va a pasar esto, ¿sabes qué hizo? ¿En serio? Se rió. Una señora que era ya muy grande y Dios le dijo, vas a tener un bebé. Y ella dijo, o sea, no le creo. ¿Crees que sí tuvo un bebé? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Dijo, bueno, está bien, sí creo. Y sabes, no importa que hayamos hecho cosas malas, que nos hayamos portado mal,
importante es que nosotros nos subamos a la carreta donde el Señor Jesús nos dice y entonces le creemos. Eso es lo más importante. Y el día de hoy vamos a hablar de muchas personas que, como tú y como yo, se portaron mal, hicieron cosas malas, pero le creyeron a Dios. Y entonces sus nombres están escritos en la Biblia. Y nosotros podemos aprender de ellos a confiar en Dios. Ahora yo les pregunto, ¿se suben en la carreta? ¿Le creemos a Dios? A Él sí le podemos creer, ¿verdad? Yo sí me subo en la carreta. A veces podemos ver hacia abajo y decimos, ¡ay, qué miedo! Pero no importa, porque Dios está con nosotros. ¿Les gustó la historia? ¿Sí? Bueno, pues le digo al pastor que él pase. Hijos, pueden ir a su salón, ya habíamos orado, no corro, no grito, no empujo. Y es bueno creer en Dios. Le decía a mi esposa que algunos se portan mal, que ella y los niños, nosotros no, nada más allá de los niños. Oye, pues gracias a Dios porque podemos meditar en su palabra, porque podemos ir a ella. Y más adelante vamos a leer todo el capítulo 11, de Hebreos. Es un pasaje muy interesante. Es un pasaje donde me emociona. Yo no sé si usted crea, porque dice la Escritura que en el libro o la carta de Hechos de los Apóstoles todavía no se acaba de escribir. Es decir, se sigue escribiendo. Y lo que más me causa emoción es que se escribe con su vida y con mi vida. Yo no sé, lo que está aquí viendo Clau, yo no sé si se imaginan, ¿no? Clau invitaba a sus amigas a la reunión de mujeres, ¿no? Iba a enseñarles, acaba de bautizar hace un par de meses o hace poco tiempo, iba a enseñarle a su papá, a su casa, a su familia, a compartir la palabra. O sea, Dios quiere utilizarnos a nosotros, no importa si tiene poco tiempo o mucho tiempo de conocer a Dios, pero vamos a estar. Y aquí, en este resumen de los héroes de la fe, pues aparece gente que si somos sinceros, más adelante vamos a ver algunos, pero yo no sé si se acuerda de Sansón. Y algunos dicen que Sansón, ¿no? Como, oye, Dios le da una fuerza tremenda, puede hacer muchas cosas, desperdició su vida, tanto que tenía, que lo desperdició, y era como el nene consentido, hacía lo que quería, se casaba con quien quería, traía, y Dios le dio muchas oportunidades. ¿Recuerdan con Dalila? ¿Quién de los filisteos? Varias veces así, ya que engañaron una vez, dos, ya él ya sabía, cayó, pero Dios fue tan bueno, que al final, ¿recuerdan? Se quedó ciego, le sacaron los ojos, le contaron que su fuerza provenía del cabello. Es decir, tiene un sentido. No quiere decir que si usted deja el cabello largo va a ser muy fuerte, ¿no? O sea, en aquel tiempo en que no se cortaba el pelo, que no pasaban navajas sobre su cabeza, quiere decir que era dedicado a Dios. Entonces, él decidió no ser dedicado a Dios. Y cuando usted y yo decidimos eso, perdemos nuestra fuerza, perdemos la fuerza en Dios y despreciamos lo que Dios nos dio. Lo atraparon, fue prisionero, le sacaron los ojos, y de repente, después de mucho tiempo, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Dijo, dame fuerza, Señor, para tumbar. Y tumbó. Dios le regresó la fuerza a un pelón, y como estaba ciego, le regresó la fuerza para tumbar las bases del lugar donde estaba, y murieron la gente de los filisteos que los estaban atacando. ¿Sabe una cosa? Sería absurdo que usted y yo nos esperáramos a estar ciegos, a sufrir, para volver a acercarnos a Dios, sino que Dios nos da todas las posibilidades de podernos acercar a Él, pero a veces no lo valoramos. A veces valoramos más otras cosas, a veces valoramos más pues, la vida económica, las comodidades, y tratamos de buscarnos. Por ahí escuchaba a alguien que me quiero encontrar a mí mismo, a mí misma, ¿no? Espérame, en Dios encuentras esa superación que algunos quieren encontrar. En Dios podemos encontrar todo. ¿Recuerda Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No dice algunas cosas, no dice todo lo demás. Bueno, este libro de Hebreos, o carta a los Hebreos, nos lleva a ponernos la mirada en Jesús, pero vivir en fe. Porque a veces no es fácil vivir en fe, seamos sinceros. A veces no nomás los niños nos quieren subir a la carreta, usted y yo no nos queremos subir, nos decimos que nos subimos, pero no nos subimos, ¿no? Oiga, ¿usted esperaba algo especial? ¿No? Tal vez sí, ¿no? Piensa en algo especial. Tal vez el día de su boda, tal vez a usted le gustaban los cumpleaños y le gustaban los regalos, tal vez a usted le gustaban las navidades, le gustaba ese tiempo especial. ¿Qué le ha emocionado o qué le ha causado expectativa para cuando llegue ese tiempo?
algo bonito en ese tiempo. Por ahí hay unos adolescentes que llegan a Japón. Fíjense. Yo no sé si usted puede imaginar, yo cuando era niño lo que más me emocionaba era eso, viajar, los viajes largos y algunas circunstancias, experiencias, que uno tenía unas perspectivas que lo hacían soñar. Bueno, pues a veces nuestros sueños se cumplen y a veces no se cumplen, o a veces no se cumplen como soñamos, como queríamos, pero ¿sabe una cosa? Lo que Dios planea para nuestra vida se cumple tal cual. Lo que Dios nos promete se cumple tal cual. Pero a veces nos cuesta trabajo creerlo. Y decimos que sí, pero no. Creo que alguna vez les platiqué que hay un cuadro donde recuerdan a Tomás, uno de los discípulos, que de hecho dicen, ya se le puso un apodo, ¿no? Hasta no ver, no creer, el incrédulo le dicen, ¿no? Que fue que cuando resucitó Jesús le dijo, yo veo sus llagas, no palpe. Hay un cuadro donde, porque ¿quién fue el incrédulo? Tomás, ¿no? Pero hay un cuadro donde está Tomás palpando a Jesús y todos los discípulos con cara de, o sea, con expectativa de que ellos tenían duda, pero no habían manifestado. Porque recuerda qué pasó cuando tocaron a Jesús. Salieron corriendo, o sea, tuvieron miedo. Cuando resucitó, no ha de ser él, ¿no? O sea, había dudas. ¿Y saben qué? Dentro de la vida cristiana no es tan malo tener dudas. Lo malo es ser incrédulo, dejar de creer en Dios. Y es donde nos quiere llevar este pasaje, porque todas las personas que vamos a ver más adelante cometieron errores, como bien decía mi esposa, como ustedes y como yo. Y me pongo, aunque literalmente está mal, o de una forma literaria está mal dicho, me pongo delante yo, primero yo y después ustedes, ¿no? Así como Pablo decía, soy el primero de los pecadores, porque de todos nos equivocamos y hay que reconocerlo. Y todos necesitamos más fe, todos necesitamos vivir más la palabra de Dios, vivir de una manera diferente, porque nos angustiamos con cosas, nos preocupamos, decíamos en el Salmo, a veces nos quita el sueño, algunas cosas, nos quita el hambre, nuestros pensamientos se enfocan en eso. Bueno, los planes de Dios siempre son perfectos. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos dice que tiene planes de bien, planes de paz para nuestra vida y no planes de mal. Tenemos un Dios muy grande. Yo no sé sus expectativas para el futuro, porque cuando ya estamos un poquito más para allá que para acá, o sea, de los 50 para arriba, ya nuestras expectativas están en los hijos, ¿no? O sea, para empezar, la primera expectativa es no enfermarnos tanto, ¿no? O sea, o morir por lo menos un poco sanamente, ¿no? Pero nuestras expectativas en cuanto al futuro a veces ya quedan en los hijos. Oiga, ¿cómo sean sus expectativas? En usted, en sus hijos, en donde sean, las expectativas que Dios tiene para nuestra vida son más altas. Los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Oiga, nos convendrá confiar en Él. Nos convendrá esperar en Él. Bueno, esta perspectiva Dios quiere decirnos el día de hoy que por nuestro propio bien nos conviene tener fe. Porque tenemos un Dios que es muy grande, un Dios perfecto. Oiga, no creemos en simples sueños. O sea, porque de hecho una visión y una misión empiezan con un sueño, ¿no? Pero no es un sueño. Es una realidad, porque cuando Dios tiene planes para nosotros se hace realidad cuando usted y yo obedecemos. Decía Pablo, Saulo de Tarso, después de haberse convertido, después de haber un encuentro con Dios, decía, no corro como la aventura, no doy golpes al aire, porque la fe verdadera que ahora la pude entender, me hace vivir de una manera suprema. Y Dios quiere que usted y yo vivamos de esta manera suprema, certera, superior, excelsa. Y hoy vamos a hablar acerca de ello. Así es que espero que usted esté preparado para que Dios trabaje, hable a nuestros corazones y usted y yo podamos realmente vivir en fe. Porque a veces necesitamos vivir más en fe. Porque si somos sinceros, este mundo está quebrado. Se está deteriorando sin darse cuenta. Probablemente vamos a crecer en tecnología y en algunas cosas, oiga, pero el corazón del ser humano, la misma alma del ser humano se está perdiendo. Y no nos damos cuenta, nos envolvemos en otros temas, pero nos perdemos lo mejor de la vida. Y Dios no quiere eso para nosotros. ¿Recuerdan nuestro texto lema Juan 10:10? Ya puse un 10 de más, ¿verdad? No, son 10. Oiga, después de que nos habla lo que hace el enemigo, porque a eso viene el ladrón, hurtar, matar, eso quiere hacer en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras familias, con nosotros mismos, y engañándonos, como lo hizo, yo voy a decir Pinocho, ¿verdad? ¿No? Pero como con Adán y con Eva, ¿recuerdan? Oiga, nos quiere engañar. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida, ¿y qué?
vida en abundancia. Es el plan de Dios para nosotros. Será absurdo decirle, no, Señor, yo no quiero tener fe, yo quiero... Bueno, a veces somos cabezas duras, a veces somos absurdos. Primer punto del día de hoy, vivamos con la fe en el lugar adecuado. Vivamos con la fe en el lugar adecuado. ¿En qué tenemos fe usted y yo? ¿No? A ver qué pasa con los aranceles. A ver si sube o baja el dólar, el euro, a ver qué pasa con el peso, y a ver si amanece de buenas, y a ver si nos atacan, porque ya tienen ubicadas, estamos hablando un poquito no sé si usted sepa, ya tienen ubicados donde se hace el fentanilo, y por mí está bien, ¿no? Aunque se rompe con las leyes del país, una invasión, oiga, que quieren atacar y quieren destruir esos lugares. ¿Y qué pasa si hay una invasión y si se declara la guerra? Espérenme, Dios tiene control. Usted enfóquese en lo que tiene que hacer. Ore por las autoridades, ore por la paz, no únicamente de Israel, de todo el mundo. Pero ¿sabe una cosa? ¿En qué ponemos nuestra fe? ¿En qué está nuestra fe? Mi hijo se quiere estudiar en Estados Unidos y le dan la beca o no. Oiga, ¿en eso está nuestra fe? No está en eso nuestra fe. Pongámonos en el lugar adecuado. Nos voy a leer Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 11. Decíamos que este es el que algunos le llaman el salón de la fama de la fe. Es el pasaje, yo creo que de los más conocidos por mí, que fue el 13, que nos invita a predicar, porque ese pasaje dice: obedecer a vuestros pastores. No dice obedecer al pastor, ¿no? Oiga, pero este pasaje 11 es el que nos habla de la fe. Dice la lectura que sin fe nadie verá a Dios. ¡Wow! O sea, es importante que tengamos fe, muy importante, que afinemos nuestra fe, que la pongamos en el lugar adecuado. Hebreos capítulo 11, me acompaña a leer del verso 1 al verso 4, que si quieren con voz alta lo podemos leer todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por Dios. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque ya jamás le hacías, Señor. Ya habíamos pedido antes que nos dijeras, Padre, pero Padre, suplicamos, Señor, afines nuestra fe, Señor, que, Señor, realmente podamos depender de ti, que realmente nuestras acciones, nuestro futuro, nuestros hechos, Señor, dependan de ti, Padre. No es una fe ciega, Señor, porque es una fe certera, Señor. Es una fe, Señor, que es depositada en alguien que venció a la muerte, que resucitó, que ha cumplido su palabra desde el inicio de los tiempos, Padre. Gracias por nos permites conocerte, Padre. Gracias porque podemos meditar en tu palabra y porque en ella podemos encontrar, Señor, muchos motivos, razones certeras, Señor, para poder confiar, Señor, en ti, Señor. Y gracias, Padre, porque eso, Señor, bendice, perfecciona, Señor, proyecta nuestra vida para un futuro mejor. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo, Padre. Te lo pedimos y agradecemos por fe en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer punto, vivamos con fe o con la fe en el lugar adecuado. Si se fijaron, antes del culto leímos como el cierre del capítulo 10. Y este capítulo 10, de hecho también al final del capítulo 11 nos habla de algunas cosas que pasó los que creían en Dios, no tan buenas. Porque no quiere decir que por medio de la fe no vamos a pasar cosas malas. No, quiere decir que por medio de la fe, cuando obedecemos, Dios tiene preparados para nosotros de antemano cosas buenas, excelentes para nuestra vida. Pero cuando tenemos circunstancias difíciles, por medio de la fe podemos atravesar estas circunstancias difíciles. Y circunstancias muy difíciles. Pero, ¿en dónde está nuestra fe? Los hebreos pasaban tiempos difíciles. Si usted puso atención, oigan, algunos les quitaban sus bienes. Recuerda que leímos el final del 10. Les quitaban sus bienes. Imagínense, te quito tus bienes por ser cristiano. ¿No? Te corro del trabajo, te expulso de tus tierras, te quito tu heredad. Hablamos de un problema ahí con una heredad, ¿no? Te quito tu heredad. Se burlaban de ellos. ¿Se han burlado alguna vez de ustedes? No sé si les platiqué, yo de niño era tartamudo y también en mi juventud. No saben qué coraje me daba.
Creo que así aprendí a pelear, oiga, porque me daba tanto coraje que a veces explotaba y no le resolvía de la manera más sabia, ¿verdad? Pero, oiga, es feo que se burlen de uno. Por ahí me platicaba, no quiero quemar a nadie, pero por ahí me platicaba alguien que por ahí nos subieron de grado y los niños y las niñas especialmente se burlaban de esa persona. Oiga, no es bonito que se burlen de uno. O sea, no nos da gusto ni se siente muy... No, espérenme. Nos daña nuestra autoestima, nos dañan nuestros sentimientos y más cuando todavía no están muy bien reforzados, porque de niños, de hecho, pues todavía no tenemos bien definida nuestra identidad, vamos aprendiendo, no tenemos madurez. Oiga, se burlaban de ellos, los golpeaban, les quitaban sus bienes materiales, los metían a la cárcel. Oiga, estoy seguro que usted y yo, si ha estado en alguna cárcel, usted sabe lo que me refiero, no es fácil estar ahí. No es fácil estar ahí. Que te metan a la cárcel por tu fe, wow. Pero el pasaje nos demanda permanecer firmes. ¿Por qué? No porque seamos fuertes, no porque seamos muy listos, no porque seamos muy hábiles. Por la fe en Dios. Porque sabemos que tiene un final diferente. Más adelante, no quiero spoilear, pero más adelante vamos a hablar de José el soñador, ¿recuerda usted? Alguien que entró a la cárcel, que estuvo en la cárcel. Oiga, pero Dios lo sacó ahí y lo puso en un lugar donde usted y yo quisiéramos estar. En un excelente lugar. Bueno, esta manera de ver la vida, de ver incluso el futuro, nos ayuda a vislumbrar lo que usted y yo no vemos. Porque a veces nuestra vista es lineal. Pero Dios ve de una manera muy diferente. Puede ver nuestro futuro, puede ver el futuro de nuestros hijos, puede ver muchos miles de años más adelante. Oiga, lo único que tenemos que hacer es creer, que a veces no suena tan difícil. Si usted leyó el pasaje que leímos ahorita de Hebreos 11, decía que creemos en que fueron hechas las cosas desde el principio de la tierra, del mundo, sin que estuviesen hechas. Oiga, ¿será difícil creer eso? Oiga, hasta los científicos a veces dicen, no, hay que lo tengo que haber hecho, o sea, caen en eso. Pero hay teorías que con el tiempo se van desenseñando o desestimando, pero mucha gente cree y las enseña. De hecho, yo leo mucho y veo muchas cosas. Vi unas que son muy antiguas que hablaban de la evolución. Ahorita ya nadie cree, bueno, muy poca gente cree en la evolución. Es poca la gente que cree en la evolución, pero no se sabía. El mismo Darwin antes de morir se desdijo y pidió perdón por su teoría de la evolución. Pero ahora que estamos, yo creo que ya está pasando de moda la teoría del Big Bang. Tiene que venir otra, porque ya mucha gente ya no cree en ella, ¿no? Pero oiga, hay que tener más fe. Este relojito me lo regaló alguien de aquí. Gracias. Imagínense que yo agarro el reloj, lo pisoteo, lo aviento, le pongo ahí un TNT dinamita, explota y sale como un reloj de péndulos. ¿Imagínense? Esos relojes que habían antes. Y sería el cucu, ¿no? En la casa de mi abuelita hacía había, ¿no? Que nos quedaba a dormir y escuchaba, porque péndulo era así. Y de repente, cuando estaba uno dormido, salía el cucu y lo despertaba, ¿no? El pajarito. Oiga, imagínense que hacemos eso. Oiga, ¿quién podría creer eso? ¿No? O sea, sería ilógico. Prácticamente esa es la teoría del Big Bang. De una explosión se formó el perfeccionismo. Oiga, espérenme. Oiga, pero el pasaje decía que usted y yo creemos en algo diferente. Y ni usted ni yo estuvimos ahí. Lo creemos por fe. Hay algunos de ustedes, está tan viejo que estuvo en la creación de la tierra. No, ninguno de nosotros. Oiga, no estuvimos ahí y lo creemos por fe. Pero renunciamos a algún tipo de creencia por fe. Pero ¿en qué depositamos nuestra fe? ¿En qué depositamos nuestra fe? Oiga, si la depositamos en Dios, va a haber ganancias. De hecho, por ahí los inversionistas pueden invertir en muchas cosas. Pero dicen que la inversión más segura hasta ahorita es en CETES. No es promoción ni dando clase financiera, pero es donde menos posibilidades hay de pérdida, ¿no? Es lo más seguro. Tal vez el rendimiento no sea tan grande, pero es como que lo más seguro, ¿no? Oiga, invertir en Dios, depositar nuestra fe en Dios es lo más seguro que hay con los rendimientos más altos que hay. Pero a veces no lo queremos entender. A veces nos cuesta trabajo. Decía el verso 1, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, es una definición, aunque muy general, práctica y contundente de lo que es la fe.
seguridad, certeza, confianza. Oiga, ahora, ¿en qué tenemos fe? ¿Recuerdan? En Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando viene un problema? ¿Recuerda usted, hermanos, de mí para atrás? Emanuel. Todo se derrumbó dentro de mí, Señor. Decía el profeta Emanuel. Oiga, se nos cae del mundo y hacemos barbaridades. Hacemos barbaridades. Normalmente cuando alguien recae en lo que recaiga, porque hay diferentes tipos de vicios. Y de hecho hablamos que el azúcar es un vicio, las malas relaciones, hay muchos vicios. Pero cuando alguien tiene un vicio recae, a veces por un problema. Porque ese problema lo debilita. Porque su fe no estaba donde debía estar. Oiga, y Dios nos llama a usted y a mí a poner nuestra fe en el lugar donde tiene que estar. Donde tiene que estar. En Dios. Porque lo ponemos en la materia, en la salud. Porque podemos estar enfermos y Dios no me escuchó. ¿Dónde está nuestra fe? En las circunstancias de nuestros tiempos. Oigan, en ningún lugar otro tiene que estar más que en Dios. Recordemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Dios es fiel. Él cumple su palabra. De hecho, de Jesús se cumplen miles de profecías del Antiguo Testamento. Desde el principio, ¿recuerdan? Cuando el hombre pecó y Dios le dijo, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Oiga, todo se cumple en Dios. Nosotros creemos en la creación del universo. Creemos en Dios. Hay ejemplos y testimonios de cómo la gente se ha enfocado, de hecho, gente con doctorados y maestrías, en buscar que Dios no existe. Se vuelven tan ateos que quieren buscar que Dios no existe y ¿qué pasa? En esa búsqueda, en esa investigación, se acaban convirtiendo. George McDowell es uno de ellos. Wow, uno de los escritores más famosos que tenemos. Bueno, desde los principios, gente como nosotros se puede llegar a equivocar. De hecho, el pasaje, ¿se fijó? No empieza con una gran historia. ¿A quién mencionó? ¿Usted recuerda? A uno de los hijos de Adán y Eva. Pero ¿por qué no empezó a Adán y Eva que estuvieran con su fe? Oiga, a ellos no les quedaba más que otra, ¿no? O sea, fueron creados por Dios y no tenían fe en Dios. Y aparte, ellos nacieron en diferentes circunstancias, ustedes y yo. Porque en ellos inició la heredad del pecado. O sea, en una condición diferente. Y entonces hablamos de uno de sus hijos, que tal vez en el Génesis no nos platica, ¿no? No nos platica el oficio de uno y el del otro, y que dice, no, pues que Dios no era vegano, le gustaba más una barbacoa, un jugo, ¿no? Y por eso le gustó más una ofrenda que la otra. Pero no tiene que ver con eso, y más adelante vamos a ver, porque aquí lo detalla un poco mejor. O sea, era el corazón de cómo se presentan las cosas ante Dios. Porque se pueden presentar cosas sin quererlas presentar. Creo que, no sé si hace como un año y medio, les presenté una película que no la vean. Ghost, ¿usted la vio? 80, La sombra del amor. ¿Sí? Ahí va Woody Gurman. Sí era ella, ¿no? Whoopi. ¿Qué dije? ¿Qué es? Bueno, va y entrega el cheque de $1 millón, ¿no? Y no lo quiere soltar, ¿no? Oigan, a veces así estamos usted y yo. A veces así estamos. Bueno, Dios quiere que pongamos la fe en el lugar donde tiene que estar. Donde tiene que estar, en Dios. Caín y Abel, hermanos, peleados. Oiga, y si no entendemos la calidad de la ofrenda o cómo se ofrendió, o cómo se ofrendó, porque uno se ofendió. Pero oiga, pero estaba tan enojado, ¿qué hizo? ¿Recuerda? A su hermano. O sea, ¿de qué manera ofrendas a Dios si en tu corazón estás albergando una cosa muy diferente? Porque no es lo que estás dando, es cómo lo estás dando. Tiene que ver con nuestra fe, porque con fe damos. Creo que alguna vez, no sé si les platiqué, alguna vez fui a predicar, todavía ni siquiera estaba en el seminario, fui a predicar una misión. La misión estaba muy pobre, ahí no sé si conocen, en Chalco. Oiga, la misión tenía un terreno baldío, algunas púas para que la gente no se metiera, púas, y por ahí el terreno mucho polvo, y uno predicaba con una lona llena de hoyos. La lona está llena de hoyos. Y de repente el baño era atrás de otra lona con un hoyito, ¿no? Entonces, oye, uno va a predicar ahí y yo di todo lo que traía en la cartera.
Y cuando ya después que lo di, me conté que no te da gasolina. Oiga, cuando uno da, Dios los bendice. Oiga, esa misión estaba como para que sea ayudada, no para ayudar. Y me dio ofrenda de amor. Uno no pide una ofrenda de amor al predicador que fui yo en ese caso, exactamente para llenar mi tanque. O sea, ¿cómo es Dios? Dios se encarga de nosotros, cuando hacemos las cosas por fe. Oiga, ¿cómo está nuestro corazón? Porque si podemos pensar en Caín y en Abel, y cómo estaría el corazón de Caín, mató a su hermano, por envidia, ¿cómo Dios sí te quiere a ti y a mí no? Oiga, pensemos en nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? Porque somos muy buenos para evaluar a los demás. Decía el mismo Jesús, para ver la viga en el ojo ajeno, ¿no? Más bien para ver la paja en el ojo ajeno y nuestra viga no la vemos. Así somos. ¿Cómo nos conducimos? ¿Nos conducimos por fe? ¿Nuestra fe está en el lugar adecuado? ¿O a usted y a mí nos sobra la fe? Creo que a ninguno. Eso es duro, pero real. Dios se merece lo mejor. De hecho, si usted puso atención en el pasaje, dice que uno lo dio con excelencia. Con excelencia. Y no sé, a veces la gente puede llamar excelencia en cuanto a cantidad. No, es calidad. ¿Recuerda algún momento en que se mandaban ofrendas? Y Jesús dijo, esta viuda dio más que todos. Dio todo lo que tenía. ¡Wow! Esa mujer que derramó un perfume caro a los pies de Jesús. Oiga, hagamos las cosas con excelencia, porque a eso nos lleva la fe. A eso nos lleva la fe, a vivir con excelencia. Pongamos nuestra fe en el lugar adecuado. ¿Y saben una cosa? Oiga, le vamos a dar a Dios con excelencia. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que hagamos las cosas para el hombre como si fueran para Dios. Vamos a vivir con excelencia. ¡Wow! Eso es un llamado, vivir en excelencia, a vivir en fe. Y para poder hacerlo tenemos que poner nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos en el lugar adecuado, en el autor y consumador de la fe en Jesús. El desafío es a dejar que Dios nos lleve, que nuestra fe nos lleve a vivir en excelencia, a experimentar esa vida en abundancia de la que hablábamos, que Jesús vino a ofrecer. Porque todos los testimonios que vamos a ver de aquí en adelante son por fe. Los que pasaron y les fue bien, por fe. Los que pudieron vencer las pruebas o pasar en unas pruebas difíciles, fue por medio de la fe. Esa es nuestra arma, la fe. Bueno, pues espero que estemos preparados, pongamos nuestra fe en el lugar adecuado, pero también vivamos nuestra fe de una manera testimonial. O sea, demos testimonio por medio de nuestra fe. Vamos a leer del verso 5, ¿me acuerdo? ¿Pasa el micrófono? Del verso 5 al verso 12, estamos en Hebreos capítulo 2. ¿Está prendido usted? Sí, tiene el... Hebreos capítulo 11, si usted está por internet, Hebreos 11, del versículo 5, nos quedamos en el 4 hace rato, al versículo 12, y si quieres por ahí te quedas el micrófono que nos apoyes con la siguiente lectura. Hebreos capítulo 11, del versículo 5 al versículo 12, dice a la letra. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud,
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y vamos con una fe testimonial. ¿A qué es una testimonial? Bueno, no suena medio jurídico el asunto, ¿no? Oiga, es algo mucho más que eso. Es con nuestra manera de vivir. Porque con nuestra manera de vivir, oiga, demostramos en quién creemos, cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo enfrentamos las pruebas. Es más, cómo llegamos a tener dominio propio, porque seamos sinceros, a veces reaccionamos como no deberíamos de reaccionar. Pero la fe nos demanda a reaccionar, a vivir de una manera diferente. Y cuando dejamos que Dios dirija nuestra vida, entonces damos testimonio de quién vive en mí. ¿Recuerda que decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, es Dios en nosotros. Esa es la sumatoria perfecta. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer solos. No, jamás. Jamás. De hecho, el domingo pasado predicamos una boda, oiga, y casi siempre se usa ese pasaje de cordón de 3 dobleces. Porque el tercer doblez es Dios. O sea, en Dios sí podemos hacer cosas. En Dios sí funcionan las cosas. No es que usted y yo seamos muy listos, muy hábiles. No. Es Dios en nosotros. Y entonces funciona la ecuación perfecta. No nos sumamos a Dios en nuestra vida. ¿Y cómo le hacemos? Primer punto, ¿recuerdan? Poniendo la fe en el lugar adecuado. Y segundo punto, vivirlo. Porque una cosa es decir que creemos, de hecho dice Jesús, que los mismos demonios creen y tiemblan. O sea, espérenme, es diferente creer a tener fe. Por supuesto, Dios nos llama a vivir bajo una fe. Oiga, no forzado, porque no tenemos que estar forzados en las cosas, no es fe, es castigo, es penitencia, ¿no? Oiga, no. Cuando creemos en Dios, porque vivimos de acuerdo. Recuerda que hace un par de semanas le platicaba un ejemplo de un pastor norteamericano de California que decía que la gente le preguntaba: oye, creo que el problema de estos tiempos es que la gente no sabemos amar a Dios. Y él dijo: no, ese no es el tema. El tema es que la gente no conoce el amor de Dios. Porque cuando la gente conoce el amor de Dios, se enamora de Dios. No tenemos de otra más que enamorarnos de Dios. Cuando conocemos la magnitud de su amor. Oiga, cuando conocemos a Dios, tenemos fe. Eso dice la Escritura, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere todo este libro? ¿De qué nos habla? Oiga, describe a Dios, nos habla de Dios. Dios se revela, se muestra ante nosotros de la manera más efectiva, oiga, es lo que es su palabra. Pero la manera más contundente hacia donde se dirige todo este libro es en Jesucristo. De hecho, el mismo Juan lo entendió: Dios es amor, ¿no? Porque por supuesto este libro está lleno de amor. Pero para poder vivir en ese verdadero amor, tenemos que conocer a Dios. Si no vivimos en un amor defectuoso, en una manera de procesar las cosas, incluso la información y la misma ciencia, defectuosa. Y eso viene en nuestra manera de vivir de una manera defectuosa. Pero cuando tenemos la fe en el lugar adecuado y dejamos que Dios nos guíe, oiga, damos testimonio de quién vive en mí, de quién me está guiando. Y de eso se trata. ¿Usted vio de Enoch? Porque, oiga, esta carta, aunque no se sabe quién la escribió, algunos piensan por el capítulo 2 que era alguien que anduvo con Jesús. Pero alguien que conoce a esos hebreos, porque, pues, oiga, da una cátedra, un inconverso, no saben ni quién es Enoch, o sea, muchas cosas que nos hablan aquí, que ¿quién es Enoch? ¿Qué pasó? Pocos saben que era pariente de Matusalén. Pero, oiga, ¿qué hizo Enoch? Trató de agradar a Dios, creyó en Dios. Y como hizo Abel, ¿recuerdan? Lo hizo con excelencia. Con excelencia. Cuando usted y yo lo hacemos con excelencia, caminamos cerca de Dios, de acuerdo a los planes de Dios. ¿Recuerda qué es el pasaje? No murió. O sea, cambió las normas, porque cuando Adán y Eva pecaron, oiga, cambió, ¿no? Las leyes cambiaron. Viene la muerte, porque eso es dejar de creer en Dios, alejarse de Dios, muerte. Viene la muerte, y él caminó tan cerca de Dios que no experimentó la muerte. ¿No sería hermoso eso? Y no fue el triángulo de las Bermudas. Dice que la gente se pierde y se desaparece, ¿no? Pero no, dice que el pasaje caminó con Dios. Caminó con Dios. Oiga, qué bonito es esto. Eso hacía Adán y Eva, caminaban con Dios en el huerto de Edén, en el paraíso. Y eso podemos hacer usted y yo.
vivir con Dios, porque eso es dar testimonio de quien vive en nosotros, vivir con Dios. Y esto nos lleva a vivir de una manera más excelsa, como decíamos, porque con Dios somos mejores en todos los sentidos, en todos los sentidos. Nos volvemos mejores trabajadores, porque sabemos que lo que tenemos que hacer es para Dios. Nos volvemos honrados. Oramos por nuestros jefes, nuestros patrones, las autoridades, sean como sean. Dios nos demanda orar por las autoridades. Oiga, ¿somos mejores personas? ¿Somos mejores amantes, esposos, amigos? Oiga, Dios nos mejora en todos los... ¿Qué dice Proverbios? El hombre que tiene amigos ha de mostrarle que amigo. Corintios nos demanda amar, a buscar cómo es feliz ella. Dice que el verdadero amor no busca lo suyo. Oiga, si él se enfoca en que sea feliz ella y ella se enfoca en que únicamente su felicidad está en la felicidad de él, oiga, ya funcionó la ecuación del matrimonio. Porque ese es el amor de Dios, es lo que Dios hace en nosotros, nos perfecciona en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos. Porque no se trata únicamente de saberlo. Recuerdan, los fariseos y saduceos sabían mucho de Biblia, sabían las escrituras casi en su perfección, las podían recitar. Oigan, pero no las vivían. Y Jesús les decía, hipócritas. Sería triste que en una iglesia alguien que maneja la palabra de Dios o que sabe la palabra de Dios, Dios mismo le diga hipócrita, sepulcro blanqueado. O sea, por afuera está bien bonito, pero ¿qué tal con tu corazón? Bueno, Dios quiere trabajar con ustedes y conmigo, porque ni ustedes ni yo somos perfectos. Dice la Escritura que quiere estar firme, mire, cuide su pie, que no caiga. Bueno, pues tenemos que ser dirigidos por Dios en nuestra manera de vivir, que se nos note, que se nos vea. El pasaje nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y podemos encontrar este pasaje en Romanos y podemos pensar que viene de Habacuc, porque en Habacuc es donde aparece la manera más antigua, o el escrito más antiguo, donde nos dice eso. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y algunos blasfemos dicen que sin café es imposible agradar a Dios. A veces blasfemamos algunos, ¿verdad? Porque nos gusta el café. Pero, oiga, eso nos recuerda algo de la fe. Que tenemos que trabajar en nuestra fe, poner en el lugar adecuado y vivirla. Y vivirla. Oiga, ¿de qué te sirve ser diácono, pastor, fundador de iglesia, ministro de alabanza, maestro de niños? Oiga, si no vivo lo que enseño, oiga, espéreme, sepulcro blanqueado. Eso somos. Pero Dios quiere que vivamos en excelencia. Porque, oiga, de eso se trata. Dios nos da oportunidades para vivir conforme a su palabra. Y es por eso que tenemos que consultar la palabra para no alejarnos del camino, para no alejar nuestros pensamientos, nuestras palabras acerca de la voluntad de Dios. Porque eso es por bien nuestro. Oiga, menciona a otro héroe, porque puros héroes de la fe, no decimos que es el salón de la fama de Noé. ¿Ustedes recuerdan Noé? Oiga, incluso sus propios padres tuvieron fe. ¿Recuerdan qué pasó en aquellos tiempos? Faraón se puso medio celosón, estaban creciendo en gran manera los judíos y oiga, esos esclavos van a acabar con nosotros, están multiplicando, ya van a ser más que nosotros. Y mandó a matar a todos los varones. Porque en ese tiempo no existía China. ¿Usted vio esa caricatura de China? Era una guerra, ¿no? Oiga, los varones eran quienes iban a la guerra, eran quienes peleaban, quienes conquistaban, ¿no? Y mandó a matar a todos los bebés varones. A todos, absolutamente a todos. A todos los mandó a matar. Los escondieron ahí un par de meses. Hasta a Moisés. ¿Sí? Lo escondieron sus papás un par de meses. Y después, ¿qué hicieron? Si usted lee el pasaje ahí en Génesis, es que calafatearon. ¿A qué les suena eso de calafatear? ¿Recuerdan las instrucciones para Noé, la madera? Hicieron su arquita chiquita, y de ahí viene el nombre de Moisés, y lo manaban en el mar, en el río. ¿Y a quién le cayó, recuerdan? A la hija de Faraón, con quien trabajaba su hermana. ¡Qué niño tan bonito! Tal vez estaba como no tan Mike, como el hijito de Mike, su carita muy bonita, tiernita. Oiga, estamos en el culto, así, ¡ay, de Dios! Y sonriendo, ¿no? Oiga, tal vez así estaba de guapo el Moisés, ¿no? Lo abraza, lo adopta, y ¿qué le dice su dama de compañía? Es una persona ideal para que lo cuide. ¿Y a quién le llevó? A la mamá. Entonces lo cuidó su mamá en su casa, con permiso de Faraón, cuidado, con la mejor educación de sus papás. Viene de esa fe. Oiga, pero más adelante nos habla que él decidió, porque la fe es una decisión. O sea, decidimos para acá o para allá, decidimos obedecer, no obedecer, creer, no creer.
Son decisiones que usted y yo tomamos. Ya llegó un momento en su vida en que decidió. Oigan, dicen, de hecho usted vio El Príncipe de Egipto y algunas películas, espérenme, es meras ilustraciones, ¿no? Algunas tienen una embarradita de Biblia, ¿no? Pero él, dicen algunos historiadores que él pudo ser el siguiente faraón, porque era más abusado que su medio hermano, que su hermano, que él era adoptivo, pues, que era más listo, que era más, es incluso más fuerte. Pero llegó un momento, recuerda que vio cómo golpeaban a los hebreos, y Dios puso su corazón algo diferente, su naturaleza era diferente. Y él decidió, oiga, educación, ¿no? ¿Qué le gusta? Harvard, que hay como que Harvard, ¿no? Piensa más que Harvard. No sé, oiga, educación de primer nivel, ¿no? Tipo hijo de faraón, vida, tipo de faraón, ¿no? Hay una película, no sé si quién estos muchachos jóvenes van a acordar de Navidad, ¿cómo se llama? Uno que es cartero. Klaus con cada kilo. Oiga, no sé si la vio, es el hijo del dueño, ¿no? Y lo mandan a un lugar, ¿no? Después de que él quería, oye, espérame, ¿dónde está mi camita, mis sábanas de seda, ¿no? Oiga, imagínense, no, eso decidió Moisés. Oiga, de acá a vivir como esclavo, ¿no? De ser el posible siguiente faraón, o por lo menos hermano del faraón. Y si era más listo, aunque el otro fuera el faraón, ¿quién iba a elegir? Oiga, él tomó decisiones por fe. ¡Wow! Aunque a veces parecen ilógicas, Dios nos lleva a la certeza. Por eso es pues la fe, la certeza en lo que se espera. Oiga, y nos habla de muchos héroes de la fe. Y esto, la fe nos conduce a una nueva oportunidad. Abraham. Si usted analiza el pasaje cuando Dios le habla a Abraham, Dios no le promete nada. Porque a veces usted y yo somos como negociantes, ¿no? Una vez fui a un seminario, a una clase, y les digo, a ver, están tan diestros en la palabra de Dios. A ver, muchachos, primer día de los hebreos, ¿cuál es el día que más importa a un judío? Y ahí empiezan a decir diferentes fechas, ¿no? Y unas festejos. Digo, no, equivocamos. Tach. Dice, ¿cuál? ¿Sabe cuál es el primer día que aman los hebreos? Primero de enero. Segundo día que aman los judíos. 20 danaros. Oiga, por supuesto que es broma, ¿no? Oiga, pero a veces, como que las decisiones que tomamos, me conviene o no me conviene, ¿no? Así tomamos decisiones, ¿no? ¿Recuerdan? Con el sobrino de Abraham, con Lot, ¿qué decidió hacer? Que está más bonita, para acá. Porque decidimos por vista, no por fe. Pero cuando Dios llama a Abraham, oigan, le dijo, salte de tu tierra y tu parentela. Ahí todavía no le decía que iba a ser grande de las naciones y le iba a dar mucha descendencia, todavía no le decía. Oiga, aparentemente al ser humano le atrapan las cosas extraordinarias. Pero eso no es fe, esa es conveniencia. Esa es conveniencia. Y Dios no quiere que seamos convenencieros. Recuerda que una vez Jesús le dijo a la gente que se acercaba, ¿sí? ¿Por qué se acercan? Porque les doy de comer, porque los sano, porque espérenme. Por eso no es fe. Eso no es fe. Oiga, y Dios quiere que tengamos verdadera fe en Él, cuando nos va bien, cuando nos va mal, porque a eso nos guía la fe, a vivir de acuerdo, conforme a su palabra, cualquiera que fuese la circunstancia. De hecho, el pasaje habla de Sara. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la fe de Sara? Y no vamos a criticar, pero sí nos ubica como gente, como bien decía mi esposa, que no somos perfectos. Yo se le diría a Dios, oiga, cuando yo me presento en una iglesia o les menciono, oiga, disléxico, tartamudo, hiperactivo, o sea, espérenme, porque es gracia de Dios, no soy yo, es Dios en nosotros. ¿Y cómo era Sara, recuerda? Oye, ahora tú ves, pues yo no puedo, tú no puedes, hermano, soy yo. ¿Por qué no lo intentamos iniciar con una cara? Por ahí viene el plan de Dios, así vas, o sea, queremos utilizar el plan B con Dios cuando no es así. Sara tenía una fe como para que la mencionen en el cuadro de honor de la fe. Y recuerdan, pues ya estoy vieja, ya pasó lo que pasa con las mujeres, ya no soy con condiciones físicas. Oiga, le faltaba creer. Seguramente a usted y a mí nos falta creer. Usted y yo podemos ser ejemplos de fe cuando realmente nos entregamos a Dios, cuando decidimos confiar. Oigan, no queremos sacar los trapitos del sol, al sol, de nadie. Pero sin duda alguna, usted y yo nos falta creer, nos falta vivir con más fe.
Oiga, pero el encontrar personas, hace rato mencionamos a alguien, ¿no? Que fue terco, ¿no? Hasta decía mi esposa Sonson, ¿no? Toda esa canción. Oiga, que está aquí. Esto nos quiere decir que usted y yo tenemos oportunidad a creer, porque somos imperfectos. Pero Dios quiere que vivamos la fe, de eso se trata. ¿Recuerdan aquel encuentro con la mujer samaritana? Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espero que usted y yo digamos, yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de esos. Que se nos note en la manera como decimos su palabra, en la manera como nos amamos unos a otros. Nos compete vivir por fe. Oiga, a mí me encanta cuando de repente vienen todos. Pues de repente vienen todos y no hay lugar. Y ahorita pues hay varios lugares vacíos. Oiga, pero eso mueve nuestra fe, ¿no? Pero ¿sabe qué sí mueve nuestra fe? Predicarles a otros ante el amor de Dios. Yo estaba viendo una encuesta o un estudio que dice que si cada quien hace un discípulo al año, porque un discípulo ¿qué hace? Hace discípulos. Y ese discípulo hace otro discípulo, solamente hacemos un discípulo al año. Y ese discípulo al año ya está haciendo otro discípulo, de los dos, más el que yo estoy haciendo. Después de 30 años son millones de gentes. Millones de gentes. Oiga, pero a veces no vivimos por fe porque no lo estamos haciendo. Y es un llamado a vivir en todos los sentidos de una manera integral, por fe. Nos compete vivir la fe. Y esto incluye nuestra vida entera, cómo le contestamos al esposo o a la esposa. Es un desafío vivir en el trabajo, en la escuela, de acuerdo a nuestra fe. Demos testimonio de en quién creemos, que nuestro estilo de vida denote nuestra fe. Vivamos agradando a Dios con nuestra vida entera. Caminemos muy cerca de Él. ¿Recuerden, no? Como empieza este pasaje. Caminemos cerca de Dios, de su voluntad, y vivamos en fe. Y por último, vivamos una fe pura. ¿Cómo se hace eso? Una fe pura. ¿Cómo se hace? Porque a veces no está pura. Creo que alguna vez les platiqué que tuvimos una empresa de agua purificadora y hay diferentes purificadoras. Y cuando uno sabe que hay 3 filtros para purificar, ya tienen unos 4, 5 filtros, o filtros chiquitos, ¿no? Los filtros que usamos están más altos que yo. Y de hecho hay algunos filtros que incluso le quitan normas impurezas, bajan sales al agua, y hay diferentes filtros, ¿no? Pero cuando uno sabe un poquito de eso, de hecho hice mi tesis acerca de eso, porque ningún contador me puede rebatir acerca del asunto. No les platico por qué. Bueno, ya decía platicar porque no nos desviamos del tema. Pero ¿saben una cosa? Oiga, ¿qué tal purificada está nuestra vida por la fe? Yo no sé, por ahí hay unos hermanos Saúl y su familia bien cerca de donde yo vivo, pero a veces me toca trapear, a veces me toca lavar la camioneta, de vez en cuando. Oiga, pero a veces, no sé si sus casas vayan así. Yo pensé que nada más en Iztapalapa pasaba esto. Agua de Jamaica, o sea, sale oscura el agua. Dije, me la tomo o lavo el coche, ¿qué hago, no? Oiga, por supuesto, está contaminada y es un peligro para la cabeza, para el cuerpo, y a veces hasta incluso cocinamos con el agua, ¿no? Oiga, nuestra vida puede contaminar a otros cuando no vivimos una vida de acuerdo a la fe en Jesucristo. Cuando dejamos que ésta se contamine, y es más, puede haber incluso iglesias que viven así, acostumbrados a vivir de esa manera, con una fe impura. Y no vamos a criticar a otras iglesias, a otras comunidades de fe, vamos a hablarnos de nosotros. Dios nos llama a nosotros a vivir una fe pura, y esta se demuestra con nuestro diario vivir, dentro y fuera de este lugar, y especialmente fuera de este lugar. Y pone el corazón triste cuando hace rato oramos por ello, cuando hay gente que me dice, no vengo por esto y por el otro. Yo, pues mejor ven, aquí te ayuda la palabra de Dios a mejorar en muchos sentidos. Porque uno se trata de llegar a fingir, no, espérenme. Usted y yo somos pecadores, nos equivocamos continuamente, pero Dios nos da una oportunidad de regresar a Él. Porque eso es la fe, la esperanza que puedo mejorar en Dios, de que puedo ser mejor persona, mejor esposo, mejor papá, mejor trabajador, mejor lo que sea. Porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, una fe pura. Hebreos 11, vamos a leer del verso 13. Verso 13 al verso 40 ya es el final, y es el pasaje un poquito más largo, donde nos habla de muchos más héroes de la fe. Y nos habla algo que posiblemente pueda confundirnos. No les voy a expoliar el pasaje, es Hebreos 11 del 13 al 40, pero dice que algunos no vieron lo que creyeron. Ahorita vamos a enfocarnos en eso. Hebreos 11,
Del verso 13 al verso 40 dice, amén. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan la patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow, entonces, a mí me emociona, o sea, son tantas historias que si vemos una por una, oiga, acabamos primero nosotros que el Super Bowl, más bien acaba primero el Super Bowl que nosotros, pues son muchas historias muy emocionantes, largas, pero usted puso atención en el verso 38, oiga, eso hace que mi piel se ponga chinita. ¿Qué dice de ellos? De los cuales el mundo no era ¿qué? ¡Wow! ¡Wow! Imagínense que usted y de mí se diga eso. Para mí sería un gran privilegio que lo diga la palabra de Dios. Porque hacemos un esfuerzo por vivir la fe. Porque hacemos el esfuerzo de que nuestra fe sea pura. ¿Cómo le hace usted para cerrar la boca de los leones? Eso decía el pasaje. ¿Cómo le hace usted?
para sostenerse, eso decía el pasaje, viendo lo invisible. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para no voltear a ver otras cosas? ¿Cómo le hace? ¿Recuerdan lo que le pasó a su esposa de Lot? Oiga, del lugar donde venían en un lugar bonito, oiga, su corazón está en otra parte. ¿Cómo le hacemos para vivir con fe? Donde nuestro corazón esté en Dios y no en otras cosas. Dice la Escritura que si uno tiene falta de fe, se la pide a Dios. Y hace rato citamos otro pasaje, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Oiga, hace falta crecer en fe, tener una fe pura. Al mundo le hace falta conocer una fe pura. Iglesia bien abundante, ustedes y yo somos los responsables de vivir esta fe pura. Esta última parte del pasaje nos guía a eso. Oiga, tal vez usted y yo no veamos lo que creamos. Oiga, y eso no quiere decir que en esta tierra, oiga, hay algo más que en esta tierra. Jesús es que fue a preparar morada, lugar para nosotros. Y dice Apocalipsis que en este lugar no habrá dolor, no habrá aflicción. Aquí sí aplica el Padre de sufrir. Aquí en la tierra no aplica mentira, blasfemia. Oiga, pero allá en ese lugar donde Dios nos va a llevar, oiga, déjese que sea de oro, que es una manera de describir, ¿no? Un lugar bonito, calles de oro, de plata, de cristal. Oiga, es un lugar realmente hermoso. Allá nos está preparando Dios. O sea, hay algo más de lo que hay aquí en la tierra y eso se vive por fe. ¿Recuerda usted? Muy poca gente sabe que era un gran pastor bautista. Mucha gente lo conoce como un gran conferencista. Martin Luther King. Su ponencia más conocida es I have a dream. Yo tengo un sueño. Oiga, él no vio cumplido su sueño, pero su sueño se cumplió. Los sueños de Dios son más grandes que los de Martin Luther King. Y los sueños de Dios se cumplen o se cumplen. Y si quieren cumplir, ¿saben qué es lo mejor? En su vida y en mi vida. Porque esos somos usted y yo. Somos llamados a ser luz y sal de este mundo y a disfrutar en la tierra y en la eternidad la presencia de Dios. Y eso es la fe pura. Eso nos remite al lugar donde ponemos nuestra fe, a cómo vivimos nuestra fe y cómo regresamos a Dios, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, a Dios para que nuestra fe pueda ser pura. No quiere decir que no vamos a tener errores, no quiere decir que usted y yo mantenemos nuestra vista en Jesús, en la palabra de Dios. Es un recordatorio que nuestra estancia en este mundo va a ser temporal. Lo que importa es la eternidad y eso mejora nuestra visión en la vida, mejora nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender la vida. Oiga, mantenernos en fe hace que nuestra fe se avive, que no mengue, que suceda lo que suceda, nuestra fe sigue vigente. No seamos impacientes, pongamos en práctica la fe. Es por eso que algunos en este capítulo 11 de Hebreos dice que renunciaron a lo que Dios le dio. Oiga, ¿recuerda que le prometió? 25 años esperando un hijo a Abraham, ¿no? Y ya viejo, más grande que yo, ¿se imagina ya? 60, 70 años y va a tener un hijo. ¿Qué? Y pasan 25 años y nada. Pues ni cómo. Oiga, Dios le cumplió y después de que le cumple, ¿qué le dice? Quiero a tu hijo. ¡Wow! Abraham estuvo dispuesto a poner fe. ¿Recuerdan? Fueron a presentar el holocausto. ¿Qué dice aquí? Y le dice a los siervos: oye, ¿y el siervo por qué lo dejas acá? ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan? Que va a ir, Dios proveerá. ¡Wow! ¿Era fe o no era fe? Su confianza puesta en Dios. Él no sabía qué iba a hacer. Él no sabía si iba a resucitar. Él no sabía qué iba a hacer, pero tenía su confianza en Dios. Como decimos en rato, son decisiones. ¿Confiamos en Dios o no confiamos en Dios? Aquí Abraham decidió confiar en Dios. Oiga, por ahí se le llama el padre de la fe. Y por ahí mencionan que vamos a... Oiga, José. Otra vez menciona a Moisés. Oiga, los papás de Abraham, de Jocabed. Oiga, vienen muchas historias. Rahab. O sea, una mujer que vendía su cuerpo por dinero. Decidió creer en un Dios que podía cambiar su vida y que la cambió y la transformó. Hasta su descendencia fue bendita. Oiga, Dios quiere hacer eso en nosotros. Dios quiere que usted y yo creamos en Él de tal manera que regresemos nuestra propia vida. Y no se trata de ser valentones. Oiga, si usted ve la historia, aquí menciona a Gedeón, era bien miedoso. Muy miedoso. Y le faltaba fe. Hasta el mellón que se muere.
Y ahora Dios, ¿qué es ese? O sea, espérenme. Y no quieres después que baje un pajarito y te diga hola, o que te hable, ¿no? La vaca, sácame la leche ya. Oiga, estamos pidiendo casi cosas imposibles para creer. Oiga, y con Gedeón Dios ganó batallas. Barak, ¿usted recuerda a Barak? Estudie un poquito la historia de Barak, espérenme. Y le hacía falta fajarse las nalgas. Oiga, de ahí nació una mujer que fue jueza. Sube conmigo, si me acompañas, vamos a ganar la batalla. Oiga, ¿era valiente? Aquí menciona a Sansón, hace rato ya hablamos de él. David, ya ni para qué platicamos de David, o sea, adulterio. O sea, y no, digamos, no queremos sacar los trapitos al sol. Oiga, Samuel, sí, un chorro de efectos Samuel, de mí, ¿no? Pero oiga, aquí habla del profeta Samuel, no habla de mí. Oiga, él, cuando fue escogido por Dios para ser un profeta, hizo algo que el profeta anterior estaba haciendo: no educó bien a sus hijos. Oiga, de dura servicio no aprendemos ni por historias anteriores, ni por historias anteriores. Todos aquellos que tuvieron fe en Dios, oiga, me vuelve a emocionar el verso 38. Dice el pasaje que este mundo no nos merecía, porque Dios nos perfecciona. Porque es Dios en nosotros, no somos ustedes ni yo, es Dios en nosotros que nos hace mejores, quien hace que el mundo no nos merezca. Oiga, algunos de ellos mencionan que por una fe pura, no importa si los mataban, si se burlaban, si los encarcelaban, oiga, están en la lista de los héroes de la fe. Algunos nombres que aparecen aquí. Yo sueño algún día para que el nombre de algunos de ustedes esté aquí. No más eso, no sé si tengo una fe muy grande, pero yo quiero que el nombre de todos ustedes y el mío aparezca en los héroes de la fe. ¿Quién tiene la decisión? Ustedes y yo. Dios decidió confiar en ustedes y en mí, que tengamos una fe pura. Pongámoslo en práctica, eso se trata. Y cuando Dios nos habla, nos desafía, siempre nos manda a hacer un desafío. Tantas historias, decíamos, que nos ocuparían mucho tiempo. No importa si somos tartamudos, miedosos, chaparritos, débiles, pecadores, insensatos. Oiga, si ponemos nuestra vida en Dios, si tenemos fe en Dios, si damos testimonio de que creemos en Él con nuestra vida entera y purificamos nuestra vida en Dios. Porque no se trata de que no tengamos defectos, es que por medio de Él veamos nuestros defectos y dejemos que Él corrija nuestros defectos. Oiga, de eso se trata, vivir la fe, no que seamos perfectos. De hecho, cuando leemos, oiga, ¿recuerdan? Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Dice que si lo obedecemos, vamos a ser perfectos. Y les he explicado que eso se refiere a una madurez espiritual. Reconocemos mi error, voy a Dios, le pido perdón y dejo que enderece mis caminos. Yo espero que algún día Dios nos reciba a usted y a mí, diciendo: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué dice? ¿Creemos en Dios? ¿Tenemos la fe en Él? ¿Se lo decimos? Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque eres bueno, porque nos bendices, porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque la oportunidad de creer en ti, Señor, nos hace mejores, nos da vida eterna, Señor. Nos lleva a conocer y a experimentar esa vida en abundancia, Padre. Perdón porque a veces nuestra fe, Señor, no se denota en nuestro debe vivir. Perdón porque a veces la ponemos en otro lugar, Señor, y desviamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada, Señor, de ti, de tus promesas, Padre. Ayúdanos a vivir lo que creemos, Señor, a vivir en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser purificados por ella misma, Señor. Gracias, Señor, porque ninguno somos perfectos y es por eso, Señor, por nuestros errores, por lo cual tú viniste a morir a este mundo, a dar tu vida por nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque nos ofrece oportunidad de mejorar, de tener vida abundancia en ti, Padre. Permítenos, Señor, experimentarla en el contentamiento, en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, Señor. Nuestro futuro, Señor, es tenerlo eterno, en esos tesoros celestiales, Padre. Permítenos, Señor, crecer en fe, Padre. Yo como pastor te lo pido, Señor, y espero que cada uno de los que están aquí, los que están viendo por internet, te pidamos juntos, aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de ti, Padre.
Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestro estilo de vida, nuestro carácter. Sé tú en nosotros, Padre. Ayúdanos a estar enfocados en ti y en tu palabra para poder, Señor, vivir conforme, Señor, a tus enseñanzas, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias por escogernos y gracias porque de lo imperfecto, Señor, tú haces ejemplo para las naciones, Señor. Permítenos vivir, Señor, tu palabra de tal manera, Señor, que sin soberbia y con mucha humildad podamos, Señor, reconocer que únicamente en ti, Señor, podemos hacer que este mundo no nos merezca, Señor, porque vivimos conforme a tu palabra, Señor. Bendícenos, transfórmanos, redargúyenos, Señor, y ayúdanos a vivir con fe, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongamos en pie y alabemos a nuestro Dios y después de este canto estaremos despedidos. Siéntese, hermano. Estoy viendo que tienes